Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a presentar el segundo episodio del proyecto de Fundación Mapfre, que fue la evolución visual, donde fuimos trabajando desde las ideas y los conceptos y fuimos trabajando todo ese marco hasta llegar a la parte visual. Para ello hicimos sesiones de Visual Thinking y luego fuimos adaptándolas a cada una de las necesidades, las escenas, los peligros. Para ello trabajamos con expertos en visualización y en este caso os vamos a presentar al jefe de proyecto, que fue Marcos Balfagón. Así que nada, os dejo con él y espero que os pueda contar y explicar cómo fuimos desarrollando desde el principio hasta el final. Hola a todos, soy Marcos Balfagón, ilustrador. Íñigo ya me ha presentado y soy la persona que estuvo a cargo del desarrollo visual del proyecto. Y a continuación os vamos a contar las fases en las que se subdivide el trabajo que yo llevé a cabo. El trabajo se planteó de manera que el cliente se viese involucrado y fuese partícipe en todo momento del proceso que se estaba llevando a cabo a la hora de desarrollar este mundo virtual educativo. Para ello se convocaron una serie de reuniones donde se llevó a cabo un brainstorming del cliente junto con varias personas del estudio de la Tecnocreativa. Se partió de una amplia lista de conceptos que reflejan los contenidos y valores que van a ir incluidos en el mundo virtual educativo. Esta lista se fue depurando. A partir de esta depuración, simplificación, elaboramos nuevos conceptos que luego se convirtieron en escenas posteriormente. Ese es el proceso básicamente que hemos estado siguiendo. Además, se lanzaron propuestas para crear unos elementos, digamos, disruptivos que nos despertasen una sonrisa. Me explico. A lo mejor elementos que en un momento dado no tienen por qué estar en un lugar y nos sorprenden, nos chocan, nos está haciendo el mundo más atractivo. Un poquito más adelante hablaremos de esto. Estas propuestas se fueron materializando mediante el proceso de Visual Thinking. Lo resumo rápidamente. No es ni más ni menos que ir dibujando en tiempo real las propuestas que se van lanzando, se queda un registro gráfico y luego se analiza y se decide cuál es mejor. En la siguiente fase es ya cuando le planteamos al cliente las escenas completas con todos los elementos que van a participar en ellas, ¿no? Aquí ya, digamos que a la hora de tomar decisiones, este aspecto ya se vuelve todo mucho más complejo, porque con las reuniones, aparte de gente de departamentos nuevos del cliente, se incorpora gente del estudio de la Tecnocreativa, arquitectos, digamos, la gente que va a tomar parte de forma más activa en todo el proceso ya de construcción del mundo virtual. En esta fase también se dibujan los cambios que propone el cliente, bueno, el cliente y los técnicos, arquitectos, diseñadores en tiempo real. Aquí hay que tomar en cuenta las decisiones y aportaciones de todo el mundo para que el proyecto siga creciendo de una forma razonable y con vistas a la producción y ejecución final. Quería deciros, y me parece un aspecto muy relevante del trabajo, que en esta parte se trabajó con mucho rigor sobre los aspectos de seguridad de nuestro mundo virtual educativo. Me explico rápidamente. Participó gente que nos explicaba y daba detalles muy concretos sobre cómo teníamos que reflejar algunos elementos. Por ejemplo, me estoy acordando que dibujamos una escena con un coche, con una bicicleta encima, con un portabicis, y se nos hizo mucho hincapié en que ese portabicis había que tratarlo con mucho rigor, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que tienen que reunir, etcétera, etcétera. Mucho detalle para que luego todo esto tenga un sentido, ¿no? Que no se nos escape, no tener ninguna fuga, digamos, en los conceptos de seguridad en el proceso. Posteriormente se le mostraron al cliente las escenas donde estaban todos los elementos que debían formar parte de ella, así como se habían tomado en cuenta todas sus indicaciones sobre seguridad y otros aspectos. Y aquí sí que ya todos los elementos ocupaban el espacio y el lugar que debían tener después en el mundo construido, en el mundo virtual educativo. Y todas estas escenas consensuadas con el cliente se convirtieron en el punto de partida a partir del cual se construyó toda la ciudad 3D. Y estos dibujos, estas escenas, se convirtieron en herramientas muy útiles para posteriormente los diferentes departamentos que iban a desarrollar la ciudad virtual fuesen construyendo a partir de ellos. Realmente es que estaba todo recogido ahí. Son dibujos con un planteamiento muy somero, muy básico, pero ni le falta ni le sobra nada. Y resumiendo, estas escenas, por un lado, contienen todos los elementos y premisas técnicas que van a permitir elaborar el mundo virtual educativo a los departamentos diferentes de la Tecnocreativa, y por otro lado, contiene todos los valores, conceptos e ideas que la Fundación Mapfre quiere transmitir a los niños, en este caso, en materia de seguridad vial.